Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz y amado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible y particularmente, la otra vez me dijeron en un comentario en podcast, particularmente utilizo mucho esa palabra, pero es que, sabes, cuando se trata de hacer una pausa en nuestras vidas y de tratar de ver a ver qué está pasando en mí, qué está aconteciendo en mí, qué es lo que está fluctuando en mi vida, por qué me estoy sintiendo de esta forma. En ese momento surgen infinitas posibilidades para poder darnos nosotros mismos ese espacio, ese silencio y empezar a escuchar a través de la melodía del silencio las posibles respuestas que van llegando. Y yo considero que todos en algún momento de nuestras vidas, todos en algún momento, nos hemos preguntado realmente quién soy, para qué soy, por qué me está pasando esto, cuál es mi propósito, habrán más propósitos y son las preguntas clásicas que tenemos como existencia filosofal en nuestro día a día para darle, digamos, un sentido mucho más amplio a nuestra existencia. Y en muchas de estas ocasiones también, cuando nosotros empezamos a hacernos estas preguntas, en la gran mayoría de las ocasiones es porque estamos pasando cosas pues dolorosas, intensas, que necesitan claridad y es ahí en donde empieza para muchos la auténtica búsqueda, la búsqueda de respuestas que aparentemente son respuestas que se buscan en el exterior, pero tienen mucho que ver para poder ser respondidas en el autotrabajo, en el autoconocimiento. En muchas ocasiones también me he dado cuenta y lo he visto en diferentes lugares en los que me he presentado, en donde sí, queremos saber cuál es la función principal por la cual yo como Enrique estoy viviendo en este momento de mi vida y qué es lo que debo contribuir al mundo. Y en muchas ocasiones las respuestas vienen primero como qué estoy conociendo de Enrique para saber Enrique qué le está ofreciendo al mundo porque quiero conocer el exterior pero no conozco el interior. Y justamente en estas preguntas de la existencia de la vida universales, filosóficas, espirituales, hay dentro de mucha variedad ciertas áreas que incitan y propician a una profundidad mucho más elevada, mucho más consciente. Y justamente el día de hoy tengo un episodio especial para ti, un episodio especial porque va a abarcar mucho esto que son las preguntas que acabo de compartir, que es acerca de la vida, de tu relación con la vida y de la vida en relación contigo. Y para esto quiero presentarte a nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es Patricia Jurado. Ella fundó la primera escuela de Cábala en su país, que se llama Fundación Cábala Ecuador. Ha escrito 2 libros sobre Cábala. Es máster franquiciada de la Escuela Ingeniería del Alma de Brasil y de la Cábala de Casa en español. Es también conferencista internacional por la Academia de Ismael Cala, ecuatoriana y madre de 2 hijos, y a su vez también tiene un podcast que te lo recomiendo ampliamente llamado Cábala es simple. Es instructora de Cábala y justamente para abarcar hoy en estos temas, en estas profundidades, qué mejor que seas tú, Patricia, que tienes ya un buen recorrido, que también te dedicas a impartir, que te dedicas a aprender constantemente y con toda esta experiencia que tienes para que puedas compartirnos desde tu experiencia, desde tu conciencia, qué es Cábala. Pero antes de esto, primero quiero decirte bienvenida y gracias por haber aceptado la entrevista a Ineludible. ¿Cómo estás? Enrique, muchas gracias. Honrada y agradecida de esta invitación y por supuesto cuando me escribiste, tú sabes que inmediatamente te dije que estaría encantada de participar para que tu público pueda nutrirse de esta maravillosa sabiduría que a mí en lo personal me cambió la vida y conozco miles de personas alrededor del mundo a quienes también les ha cambiado la vida y es por eso importante estos espacios para poder difundirla, ¿no? Totalmente, Patricia, y estoy de acuerdo contigo, siempre cuando uno se abre, ¿no? Digamos, como coloquialmente lo comentan algunos desde el corazón y amplificas tu campo de existencia a través de la mente, pues estás abierto y listo para poder integrar información que antes desconocías, pero que es el momento preciso para que eso que integras cambie y revolucione tu vida. Siempre en cada episodio, Patricia, tengo este gusto
y esta curiosidad por querer saber qué es lo que ha pasado en cada participante, en cada episodio, que en este caso te la hago oficialmente a ti. ¿Ha pasado algo en tu vida que te haya marcado profundamente, que hayas tenido momentos de agonía, de tristeza, de soledad, de enfermedad y de repente pues hiciste un alto y dijiste, esto no puede continuar así, esto tiene que tener un cambio y dentro de los tantos caminos, algo o algunos caminos te llevaron a un autodescubrimiento? ¿Podrías compartirnos algo si es que ha sucedido así en tu vida, algún momento, algún episodio que haya marcado un Claro que antes y un sí. después? Sí, claro que sí. Bueno, para empezar, yo empecé a hacer meditación y yoga cuando tenía 15 años. Y después de una crisis personal muy fuerte a los 28 años, retomé con fuerza la meditación y el yoga. Recorrí muchos caminos espirituales en búsqueda de respuestas y encontré en muchos algunas que me siguen siendo útiles hoy, eh, pero a mis 32 años yo tenía solucionada, digámoslo así, mi vida amorosa, mi vida económica y mi salud. Y aún así, a pesar de tener solucionados estos tres ejes que son como una daga que cuelga sobre cada ser humano a lo largo de su vida, a pesar de tener todo solucionado, sentía que no era todo, que había algo más que no estaba viendo y ese no saber qué era me producía una profunda insatisfacción, una profunda desorientación, despropósito y sentirme vacía e incompleta. Con dos hijos pequeños en ese momento, un día estaba con el bebé a los gritos enfermo y con la adolescente en ese momento, también en una de sus crisis existenciales naturales de la adolescencia. Y llegó un minuto donde yo dije, esto no puede ser todo y esta no puede ser la razón de mi vida. Y cuando los dos se calmaron, me acerqué al internet y apareció un artículo sobre Cábala, específicamente sobre el hilo rojo de la Cábala, que es yo tengo algunos, y me llamó mucho la atención. Siempre me había llamado la atención estas pulseritas rojas que se utilizan alrededor del mundo que dicen que protegen contra la envidia, contra el mal de ojo, y leí todo el artículo. Pero el artículo era tan rico, tan nutrido, ofrecía tantas respuestas existenciales a pesar de hablar bajo el paraguas del hilo rojo, que inmediatamente me puse a investigar cómo aprender más de Cábala y en ese momento no existían casi ningún libro de Cábala en español y muy poco contenido de cursos y talleres en español. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Empecé a leer en inglés. Empecé a comprar libros en inglés, a pesar de que no es un idioma que domino, lo entiendo bastante bien, lo hablo, pero no es mi lengua materna, digamos así. Y cuando me encontré con estos libros, como es una sabiduría milenaria, porque Kabbalah no es algo que está de moda, no es New Age, no es algo que apareció por las estrellas de Hollywood ni nada que se le parezca. Kabbalah tiene más de 6.000 años de antigüedad y explica las reglas del juego de la vida. No es fácil de comprender en una lengua que no es la materna. Sin embargo, era tanta mi hambre de sentido de la vida, de significado, de propósito, de sentirme conectada a mí misma, porque sentía que no estaba conectada a mí misma, a pesar de tener salud, sustento y relaciones saludables. Eh, Era tal mi hambre de sentido y de propósito y de significado que empecé a leer una sabiduría milenaria que puede parecer compleja, pero no lo es, en otro idioma. Y así poco a poco empecé a entender hasta que un día, hace ya 10 años, me di cuenta que no tenía ningún sentido seguir aprendiendo Cábala si no podía compartirla con otras personas. Yo estudio Cábala hace 17 años y este proceso de 7 años de soledad fue muy duro como estudiante de Cábala. No había nadie, literalmente nadie en mi país con quien compartir, con quien hablar de esto, con a quién mostrarle los beneficios de estudiar esta sabiduría. Y esa frustración, esa carencia, esa escasez de tener con quién compartir hizo que se despierte en mí un deseo que permanece hasta ahora y que solamente se expande, de traer y de difundir la sabiduría de la Cábala, de traer a mi país una escuela seria,
una forma de aprendizaje con una metodología, etc. Entonces, al contrario de lo que mucha gente puede pensar, de que solamente a través del dolor, a través de la insatisfacción, de la frustración, una persona puede tener ese despertar espiritual, yo vengo a decir que sí, que sin duda ocurre, porque de hecho yo empecé a hacer meditación y yoga a los 15 años precisamente por el dolor interno que tenía, pero que no es el único camino y que un ser humano puede tener todas estas áreas de su vida resueltas de alguna manera y aún así sentir que está vacío y carente, que fue la causa y la razón por la cual empecé a estudiar Kabbalah y decidí traer la sabiduría a mi país y hacer todos los esfuerzos que hoy hago para que se conozca en todas partes del mundo, porque ahora tengo estudiantes que están en España, que están en Canadá, que están en Chile, están en todas partes del mundo. Es importante y es, bueno, lo mencionaste ahorita, estuviste en diferentes corrientes espirituales y obviamente en las diferentes corrientes espirituales hay diferentes técnicas prácticas que al final considero yo, no estés de acuerdo conmigo, al final considero que todas van a desembocar a lo mismo, pero con diferentes lenguajes, en diferentes tiempos y ritmos. Quiero preguntarte, de todas las prácticas y corrientes espirituales que has llevado, que has conocido, ¿qué tuvo específicamente Cábala en ti por lo cual sentiste esa atracción y encontraste respuestas? Sí, a mí me ocurría algo muy particular y era que tenía una, no sé si cabe la palabra, una dificultad, una resistencia en el sentido de que muchas de las filosofías orientales y de los caminos orientales a los que accedí entre los 15 y los 28 años, te proponían como una premisa fundamental que tenías que dejar el deseo por lo material para lograr una elevación espiritual. Y lo que a mí me sedujo de la Kabbalah fue que Kabbalah te dice que el mundo material es indispensable, básico para poder revelar la espiritualidad en el universo entero, empezando por lo material. El momento en que yo me encuentro con una sabiduría que da respuestas objetivas, concretas, específicas, puntuales a cada una de las preguntas que puedas hacer, y además de eso, no se riñe o no pelea con mi naturaleza interior. Yo tengo una naturaleza donde me encanta viajar, me encanta vivir bien, me encanta todo lo que es el mundo material, digámoslo así, me encanta. Y no reñía con eso, sino que al contrario, decía que venimos a desearlo todo. Todos los placeres físicos y todos los placeres espirituales también. En ese momento sentí que me cerraba el círculo y que eso era lo que yo había estado buscando realmente. También me encontré con que la diferencia con el yoga y la meditación era que cuando yo salía de la sala de yoga o de meditación, me era muy difícil mantener esa paz interior y ese equilibrio frente a los desafíos constantes que tiene la vida diaria. Me desbalanceaba y respondía de la misma manera reactiva, egoísta, irascible, que había tenido toda la vida. Con Kabbalah eso no ocurre. Con Kabbalah, a través del autoconocimiento, lo que logras es mantener ese estado de equilibrio, aún sin estar en un proceso meditativo, aún estando parado en medio del caos más absoluto. En mi caso personal, en mi proceso personal, eso fue tremendamente relevante. Las dos cosas. Y entrando un poco más en materia ya oficial de lo que es este podcast Cábala, ¿qué es para ti, para Patricia, de acuerdo a su experiencia, qué es Cábala? ¿Cómo la defines? Kabbalah es un manual de vida, es abrir un libro, entre comillas, por poner una metáfora, porque sí tenemos muchos libros, pero en realidad los libros son solamente una herramienta, no son nada más que eso. Es abrir un libro, un manual en el cual se detalla cómo tener una vida plena, una vida con significado, con propósito, con conexión, cómo revelar esos dones, esos talentos, esa luz interior que es única en cada uno de los seres humanos y por qué revelarla. ¿Cuál es el problema con no hacerlo? ¿Por qué sí debemos hacerlo? Y ofrece todo tipo de herramientas. También meditamos, también tenemos una alimentación sugerida, también tenemos, o sea, Kabbalah tiene todas las herramientas que te puedas imaginar de todos los caminos espirituales en un solo compendio, en un solo lugar. ¿Ok? Hay numerología, hay letras, hay astrología, hay ángeles, todo lo que te puedas imaginar está contenido en la Kabbalah.
Entonces es realmente un manual de vida en el cual tú abres ese manual y no importa el desafío que estés atravesando, siempre hay una respuesta y siempre hay una herramienta que funciona tal y como un láser que apunta directamente y crea un cambio en la vida. Y yo sé que suena bastante eh, extraordinario, pero no tienen que creer nada de lo que estoy diciendo, tienen que probarlo. Esta parte del conocimiento de la vida, obviamente, lo que hablamos hoy particularmente, que es Cábala, para muchas personas, porque lo he escuchado, piensan o creen sin haber indagado que esto es una religión. Pregunta que te hago oficial, ¿esto es religión? Ujú. A veces definir lo que es Cábala es más fácil por lo que no es. Y Kabbalah no es una religión sencillamente porque antecede a todas las religiones. Antes de que cualquier cuerpo de conocimiento sea denominado religión a través de los dogmas, de las prácticas y de los rituales y de determinadas jerarquías a través del sacerdocio, ya existía la Cábala. De hecho, nuestros sabios de la Kabbalah nos dicen que el primer libro de Cábala lo recibió Adán y Eva en el momento en que su conciencia descendió para saber cómo vivir en este plano terrenal sin la necesidad de continuar en su desconexión espiritual y por el contrario, tratando o volviendo a recuperar su conexión espiritual. Entonces, si bien es cierto que la Cábala durante mucho tiempo estuvo oculta para el estudio de la humanidad y se reservó solamente para los rabinos judíos, algunos rabinos judíos mayores de 42 años, casados, con hijos, ni siquiera dentro de ese pequeño y limitado grupo cualquiera podía estudiar Cábala. Si bien es cierto que eso estuvo reservado durante mucho tiempo para ellos, la Cábala existía mucho antes del judaísmo. Estamos hablando de que el judaísmo puede tener alrededor de 3.500 años, 4.000 años, y la Cábala tiene por lo menos 6.000 años. De tal manera que cualquier persona que sea de cualquier origen religioso, étnico, geográfico, de cualquier origen, puede estudiar Kabbalah y va a encontrar respuestas extraordinarias dentro de la sabiduría. ¿Cómo surge o cómo nace Cábala? ¿A través de quién, de quiénes? ¿Cómo se empieza a esparcir este conocimiento? Bueno, en el año 500, ¿sí?, de nuestra era, ya se empieza a revelar de manera más amplia. Ya nuestros sabios de la Cábala decían, desde el siglo II realmente, pero con más énfasis en el siglo V, ya decían que la Cábala es algo que tiene que revelarse para que toda la humanidad pueda estar en un estado de plenitud y vivir como lo que fuimos creados, porque fuimos creados como guardianes de este planeta para vivir en armonía, en unidad, en cooperación, en bienestar, en abundancia, no para pasar por todo lo que hemos pasado como humanidad. Entonces, en esa época ya, estamos hablando del siglo II, del siglo V, de nuestra era después de Cristo, ya se decía y se empezó a enseñar Kabbalah a determinadas personas. Se escogía a quien se enseñaba, no se difundía abiertamente. Y un poco el libro que yo escribí sobre educación para hijos habla de los 7 principios que escogían o que marcaban los antiguos maestros de Cábala para sus discípulos. Tenían que cumplir estos como 7 principios para poder estudiar Cábala. Estoy hablando de hace cientos de años, ¿ok? Y gradualmente la cábala se fue abriendo y abriendo y abriendo. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, año 2022, todavía existen personas que se oponen a la difusión de la sabiduría de la cábala. Todavía existen personas que dicen que no cualquiera debe estudiar la cábala. Es una corriente menor y es una corriente pequeña, pero todavía existe oposición. Y uno se pregunta, ¿por qué existe oposición? Porque sencillamente la cábala lo que hace, en resumen, es quitarte todos los miedos. Te quita el miedo a la muerte, a la enfermedad, a todo. Te quita el miedo, te limpia de todos los condicionamientos mentales que produce la educación, sobre todo en Occidente, la educación religiosa también, y de todo el condicionamiento social y la necesidad de encajar y todo esto que tanto dolor ocasiona al ser humano. Dentro de lo que estás compartiendo y diciendo, tengo entendido también que la palabra cábala significa recibir. Si estás de acuerdo en Ujú. esto, ¿recibir qué y de quién?
Sí, la palabra Kabbalah proviene del vocablo hebreo lekabel, que quiere decir recibir o corresponder. Y es interesante porque uno de los paradigmas que cualquier persona que tiene un crecimiento personal o espiritual tiene que romper al entrar a estudiar Kabbalah es que en la vida no se trata de compartir solamente. Se trata de recibir, porque Kabbalah es recibir. Y muchas personas sufren caos, dolor y sufrimiento en su vida porque están solamente dando en el momento en que el otro no tiene ganas de recibir, no tiene la capacidad de recibir, no es del tiempo de recibir, no es lo que desea recibir. De tal manera que Kabbalah es el manual, la ciencia de la espiritualidad que te enseña cómo recibir toda la fuerza vital que existe en el universo, a la cual en Kabbalah la llamamos luz, que no es Dios, es la fuerza vital, la primera emanación de esa conciencia o esa inteligencia superior a la que se la conoce como Dios, y que nutre infinitamente, eternamente, el universo entero. ¿Cómo recibir esa fuerza? Entonces, en este plano terrenal, muchos carecen de salud, de dinero, de sustento, de paz, de protección, de seguridad, de claridad, de una serie de cosas. Pero todo eso existe ya. Lo que pasa es que no sabemos cómo recibirlo. El momento en que nosotros hacemos estos ajustes que propone la Kabbalah, porque ¿qué somos nosotros en esencia de acuerdo a la Kabbalah? Una vasija receptora. ¿De qué? De esa luz universal, infinita, que es solamente amor incondicional, expresado como salud, amor, sustento, lo que sea para una persona una bendición, eso es la luz. ¿Okay? E incluso aquello que parece caótico también es luz. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hacemos estos ajustes que propone la sabiduría de la Cábala en nuestro receptor, es como ajustar estos tornillos, estas tuercas, inmediatamente nuestra vasija, que es nuestro contenedor espiritual, se vuelve un receptor apto de esa fuerza vital. Por eso la sabiduría se llama recibir. Obviamente, en lo que tocabas hace ratito, en referencia a las diferentes corrientes espirituales que hay, cada una de estas diferentes corrientes tiene sus formas específicas y únicas de impartirse para que la gente pueda empezar a trabajarlo más que entenderlo, que al final la experiencia es lo más importante. Y si cada técnica o práctica tiene, digamos, algún prototipo de aplicación, de implementación, quiero preguntarte, en referencia a la Cábala, ¿cómo es que se imparte la cábala? ¿Es a través de discursos, a través de meditación, a través de algunas técnicas, prácticas? ¿Cómo se enseña esta instrucción del cábala? Mira, actualmente tenemos la bendición de vivir en una era donde la información está disponible para todos y eso es bueno y no tan bueno también, porque hay una cantidad de personas en el mundo que están viendo videos de Kabbalah constantemente, pero no tienen un orden, no tienen una estructura ni una metodología. Y eso lo que produce es personas con un pensamiento religioso, que es todo lo opuesto a la Kabbalah, ¿sí? Primero, que confunden Kabbalah con religión porque se utilizan textos como la Torá, que la gente piensa que es un texto religioso y por eso se convierten en religiosos. Existe también mucho desorden en la información. Entonces, ¿qué es lo que yo por experiencia propia recomiendo y es la forma en la que trabajamos en Fundación Kabbalah Ecuador? Empiecen por el inicio, siempre. ¿Cuál es el inicio? El inicio siempre son las bases de la sabiduría, pero si tú pones una plataforma de YouTube o cualquier otra, o Spotify o cualquier otra, y te sale cualquier video, sí, hasta cierto punto hay que confiar que era lo que necesitabas escuchar. Pero el problema es que es tan potente la cábala que la gente quiere más y más y más y después se mezcla todo y no tienen un orden y una estructura y le es imposible a la gente vivir la cábala porque como tú decías, esto no se trata de saber, se trata de ser, ¿sí? Obviamente el saber es una herramienta, pero se trata de ser. Entonces, nosotros proponemos una metodología de estudio donde se te enseña primero las cosas más básicas, qué es la luz, qué es la vasija, qué es recibir, qué es dar de acuerdo a la perspectiva de la cábala, cuándo dar, cuándo no dar, cuál es la causa realmente de todos los desafíos que ocurren en tu vida una y otra vez y cómo reeducar, redirigir esa energía interna para que en lugar de ocasionarte caos, dolor y sufrimiento, te ocasione satisfacción y plenitud.
en un ejemplo real para una persona que nos esté escuchando y sea la primera vez, obviamente, que entre en contacto con Cábala y diga, yo estoy teniendo este problema, en un ejemplo real, si pudieras compartirnos cómo aplicaría Cábala, digamos, por ejemplo, alguien que esté enferma o enfermo de cáncer, ¿no? O sea, ¿cómo aplica la cábala en el autoconocimiento Ujú. para poder resarcir, digamos, esos malestares, esas enfermedades y pasar a un nuevo estado de comprensión y, por qué no, sanación si es el caso? Bueno, específicamente en la enfermedad del cáncer tendríamos que ver qué órgano es el que está afectado, porque dentro de la cábala nosotros tenemos un cuerpo de conocimiento que explica qué parte del cuerpo está conectada con qué parte del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Es un circuito energético por el cual baja esta luz, esta fuerza espiritual a este plano terrenal. Y cuando hay un síntoma físico, lo que sabemos es que hay un bloqueo en alguna parte del árbol de la vida de esa persona. ¿Ok? Ahora, en el caso específico del cáncer, lo que podemos entender en rasgos muy generales, porque es una pregunta primero sensible, segundo profunda, lo que podemos entender es que cuando un ser humano, un cuerpo, está en un estado natural, sin rencor, sin resentimiento, las células están juntas, están unidas, trabajando en unidad. Cuando una persona tiene rencor o resentimiento con otra, ¿qué es lo primero que hace? Genera espacio, se separa. Y el momento en que se separa la persona, eventualmente podrían llegar a separarse los espacios entre las células, dando lugar a que una célula o varias crezcan desproporcionadamente. Cuando hay unidad, no hay espacio para la desproporción, hay equilibrio. Pero cuando en la célula se produce un espacio por resentimiento, por rencor, por separación voluntaria o involuntaria, eventualmente puede dar lugar a que esas células tengan más espacio, valga la redundancia, para crecer de manera desordenada, que ya sabemos que eso es lo que ocurre con el cáncer. Perfecto. Entonces, sería en la forma práctica, en la aplicación de la cábala, empezar, vaya, por los orígenes que acabas de comentar, pero también a través de la emisión o la construcción de preguntas, respuestas de lo que pasa en la persona para que pueda tener un sentido mucho más amplio y decir, ah, ya entendí, ya me quedó el 20, ahora entiendo por qué este órgano está operando de esta forma, porque ahora entiendo que estoy trayendo esto de acá y al hacer como ese 20, me cayó el 20, deja de generarse esa tensión, digamos, a nivel órgano, que hablamos particularmente de la enfermedad, y empieza a haber un cese de esos malestares para que ya haya, digamos, se haya resarcido el problema. Más o menos sería por ahí. Ya entendiste todo. Nuestros sabios de la cábala nos dicen que las preguntas son la base de toda la cábala y que de hecho una buena respuesta debe generar por lo menos dos preguntas más, si es que es una buena respuesta. Y me ¿Ok? encanta, Entonces, sí, sí. entonces, te voy a comentar un caso real, que es mi caso personal. De niña, yo tuve un asma muy limitante. No podía hacer deporte, tenía alergias alimentarias, usaba constantemente los inhaladores, estuve varias veces hospitalizada y eso no permitió que yo tenga una infancia normal ni regular, digamos así. No me subía a un árbol, nada de lo que hace una niña normal, ¿ok? A los 32 años, me di cuenta a través de la cábala que yo necesitaba sanar algo emocional ahí y empecé a preguntarme, ¿cuál es la causa por la cual yo estoy experimentando esto? ¿Cuál es la causa? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. En meditaciones, antes de dormir, que es una herramienta maravillosa, pregunten antes de dormir, van a obtener respuestas espirituales claras y concretas. Y un día me di cuenta de que la causa, y fue mientras manejaba el auto, la causa espiritual de mi asma era que yo necesitaba estar enferma para sentirme feliz. ¿Por qué? Porque cuando yo era niña, mi papá es médico y trabajaba todo el día en el hospital, en sus tareas cotidianas, y mi mamá tiene una personalidad en la cual ella es una persona muy sociable y pasaba con la familia y con sus amigos, y yo pasaba sola. El único momento donde yo tenía su total atención física, emocional, intelectual, su presencia y la presencia de mi padre, era cuando yo estaba enferma. Entonces tenía que enfermarme para ser feliz, para tener su atención, su cariño, sus cuidados. El momento en que entendí eso, nunca más tuve asma. No uso el inhalador, no nada, porque entendí que no necesito estar enferma para ser feliz, que merezco ser amada y cuidada por el simple hecho de existir. Ujú.
En este ejemplo real que estás compartiendo, bien lo mencionas, y es algo, pareciera ser como muy obvio o muy natural, si es la palabra, que nos cuestionemos, nos preguntemos qué pasa en todo esto. Quiero preguntarte, porque me surge en este momento esta duda, ¿no? ¿Qué relación, o si es que Cábala podría ser como post prácticas, una fusión entre filosofía, psicología, hipnoterapia, o son cosas completamente diferentes? Porque parecería ser como que todas en conjunto tienen pregunta-respuesta. Entonces, como una diferenciación entre la Cábala, forzosamente, o técnicamente, y psicología, filosofía, terapias, ¿qué encuentras como separación, si es que hay, o fusión totalmente entre unas y otras? La afinidad de forma que tú encuentras entre todas estas ciencias y conocimiento que mencionas es sencillamente porque la Kabbalah es la semilla de todo lo que existe, de todas las ciencias humanas como la filosofía, la psicología, la terapia, la medicina. No es, los primeros médicos eran los cabalistas porque entendían el funcionamiento del cuerpo desde el árbol de la vida. Entonces, yo sé que suena un poco megalómano, pero la verdad es que cuando estudias Kabbalah te das cuenta de que es la semilla de todo lo que existe, incluso de los caminos orientales, porque hay documentos históricos que respaldan que, por ejemplo, Abraham, que era un cabalista, tuvo unos hijos con Agar, que era la esclava que vivía con ellos, cuando él no podía tener hijos aún con Sara. Y cuando ya tiene a su hijo con Sara y Sara quiere que Agar y sus hijos partan, él los envía hacia Oriente con todo el conocimiento. Por eso algunos libros se llaman Brahmas, viene de Abraham, Brahma, Abraham, y algunos mantras que se utilizan en meditación en caminos orientales son herramientas que nosotros utilizamos fonéticamente, visualmente para meditar en Cábala. ¿Qué tipo de mantras utilizan ustedes? Por ejemplo, el Om, eso es un soplo de Elohim, se llama, o un soplo divino, o un nombre de Dios, que es una vibración de sonido que existe en el universo y que vibra en una determinada frecuencia para ocasionar un efecto en esa fuerza a la cual llamamos luz. Hace ratito compartías, para hilar un poquito con esto que acabas de comentar, que pudiera ser el ejemplo nosotros, ¿no? De somos un receptor, pero a través de la percepción de nuestros sentidos podemos ver un porcentaje de la totalidad y creemos cuando estamos en ese porcentaje viendo que esa es la realidad, y en esa realidad, cuando digamos escarbamos esa realidad que vemos de ese porcentaje, podamos llamarla densa, turbia, enfermiza, lo que sea. Eso quiere decir que hay, digamos, mucha confusión en la existencia de ese porcentaje. Cábala nos daría la oportunidad de poder ver o contemplar o vivir la totalidad de la experiencia en tus 360 grados para tener un margen mucho más amplio, no nada más de conocimiento, pero también, por supuesto, de transformación de eso que implicaría ver solamente mi porcentaje de realidad. Cábala tiene esta Esa, facilidad. esa es la clase número 1 del nivel 1. Se llama el engaño de los 5 sentidos, que eso se conoce en todos los caminos espirituales, pero vamos un paso más allá y decimos que ¿qué es el caos? ¿Okay? Porque esa percepción limitada lo que produce en la vida de las personas es caos. Mientras más limitada es mi percepción de la vida, más caótica se ve. ¿Okay? Porque si esto es la luz y mi nervio óptico o mi visión de la vida se contrae, yo empiezo a ver menos luz cada vez. Entonces, ¿qué es caos? Ausencia de visión, dice la Cábala. Es algo que tú no estás viendo, es una luz que tú no puedes ver en ese momento. Cuando tú tomas eso como una premisa de vida y ante un desafío haces una pausa y dices, ok, esto que parece caótico es luz. ¿Dónde está la luz? Y proactivamente te pones a buscar la luz, el aprendizaje, el mensaje, la bendición dentro de eso que parece un desafío. Tú decides hacer esa búsqueda proactivamente, inmediatamente ves cómo estas cortinas que ocultan la luz, estas barreras que hacen parecer que estamos encerrados en un laberinto, empiezan a derrumbarse y empiezas a tener claridad, dirección, guía y la capacidad de tomar mejores decisiones. Pero lo primero es no conectar con esa visión limitada, constricta, cerrada del caos, no conectas con eso, sino que pausas, abstraes y empiezas tú proactivamente a buscar la luz de la situación.
Déjame entenderte entonces, si alguien está viviendo un momento caótico o problemático en sus vidas, de entrada saber que es solamente una percepción que estás teniendo de un campo amplificado de conciencia y la búsqueda de esa proacción que llamas la búsqueda contempla a llevarnos a encontrarnos en una realidad mucho más amplificada que a través del Cábala podemos ver lo que antes no veíamos. ¿Es así? La Cábala es una visión de 360 grados con las limitaciones del mundo material. Nunca nos abstraemos del mundo material, salvo cuando estamos en un proceso meditativo o en un viaje astral voluntario o involuntario. Pero en términos generales, es como una visión de dron. Tú puedes ver desde arriba las cosas y al decir ver desde arriba es ampliar la visión y que tu campo emocional, mental, físico, de palabra y de acción no pierde el equilibrio. ¿Sí? Sí. Como te elevas por encima de la situación desde la visión, desde la percepción, ¿sí? Es mucho más fácil mantener el equilibrio porque tienes más capacidad de ver. Si la búsqueda nos lleva entonces a amplificar nuestra conciencia para poder abarcar, si es posible, los 360 grados, ¿la búsqueda implica el cuestionamiento o también implica la acción de ese cuestionamiento? Siempre en Kabbalah hablamos de que la única manera de trascender estos desafíos es a través de la coherencia. Y la coherencia para nosotros es que hay una línea de conexión entre la intención, el pensamiento, la emoción, la palabra y la acción. Cuando yo no tengo coherencia, no tengo esa conexión entre estos 5 mundos humanos, intención, pensamiento, emoción, palabra y acción, no hay coherencia, eso crea desestabilización y pierdo la capacidad de ver con claridad. Mi percepción se altera inmediatamente y empiezo a ver el caos, pero no es porque algo ocurrió afuera, es porque dentro de mí no hay coherencia vibratoria. Que básicamente sería, por supuesto, el caos que cualquier persona pueda experimentar, porque si lo vemos fríamente, quien está escuchando y se encuentra en la situación que sea, que no está siendo favorable, como sea, si lo ves en términos generales, como lo está planteando Patricia, y concuerdo perfectamente con todo esto, es que no hay coherencia en alguno de estos puntos. En alguno de estos puntos algo está desvariándose, que está generando esa confusión, y lo interesante es, en esa búsqueda, a través de la introspección, pregunta-respuesta, nos vas a dar cuenta de decir, sí, yo he estado queriendo esto, pero mis acciones están haciendo lo opuesto. Yo estoy pensando esto, pero mi palabra está ordenando lo opuesto. Y en esa incoherencia que hay está ese caos de esa percepción limitada de tu realidad que no te permite conectar, digamos, con esa amplitud que te lleve a un orden completo y absoluto. Patricia, suena complejo esto en nuestro mundo porque hay mucho caos. O sea, si lo observas en el exterior, aparentemente hay mucho caos, pero también mucha gente, a veces nos falta que nos caiga el 20 en muchas cosas para crear ese equilibrio, ese orden. Yo quiero o siento ahorita, pienso que practicar cábala es toda la vida, ¿sabes? O sea, no hay un libro, hay un curso, es que esto es día a día, como lo mencionaste hace rato, poner en práctica, en coherencia, en el campo de acción real, como a ti te pasó de repente el no hacer clic con yoga o meditación porque el momento era maravilloso y era precioso y después en el campo real decías, no puedo sostener esta situación. Cábala es, ¿sabes? O sea, suena complejo, pero a la vez quiero decir que es fácil. O sea, Muy me doy fácil. cuenta pero con lo que voy a batallar son, no sé si llamarle sistemas de creencias que me están generando esta ofuscación y de repente una vez que digo, no, ya, voy obviamente a orar, voy a pensar, voy a actuar y voy a sentir en la misma lógica para poder abarcar los 360 grados. Ahí la cábala entra a través de todo este conocimiento como la reestructuración cuerpo, mente, emoción y ser. La cábala, más que la reestructuración, es recordar. No hay nada que crear, ya somos. Somos todo, somos el universo, somos la paz, somos el orden, somos todo eso. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. ¿Por qué? Porque cuando mi mente, mi emoción, mi palabra y mi acción están diciendo constantemente que hay un caos, que todo es malo, que todo sale mal, que hay carencia, que hay escasez, cada una de mis células va a replicar lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Cábala? Es un proceso de recordar quiénes somos, más que de reconstruir o eso. El momento en que tú recuerdas que en esencia eres paz, se presenta un desafío en la vida, hacemos una pausa y nos preguntamos, ¿cómo voy a hacer para vivir esto desde la paz? ¿Qué tengo que hacer para vivir esto desde la paz? Sencillamente. Entonces, frente a los desafíos que enfrentamos todos cada día, hay que recordar que nosotros somos la causa.
Si yo estoy viviendo hacia afuera, voy a hacer siempre el efecto del caos. Siempre voy a tener escasez, carencia, miedo, dolor, porque estoy siendo el efecto de lo externo. Kabbalah lo que hace es ayudarme a recordar cómo ser la causa, que soy la causa. ¿Y qué es ser la causa? Yo elijo qué es lo que voy a experimentar de cada situación. ¿Cómo elijo? Ocurre el desafío, pausa. ¿Dónde está la luz? No me conecto con el caos. ¿Ok? Si yo digo esto, si yo respondo de esta manera, si yo tomo esta decisión, ¿eso me acerca o me aleja de la luz? Punto. ¿Me acerca o me aleja de la luz? ¿Cómo distingo si me acerco o me aleja de la luz? Muy simple. ¿Esto me da miedo o me empodera? Sencillamente. Si me da miedo, me está alejando de la luz, porque el miedo es opuesto a la luz. No el miedo que nos cuida, sino el miedo que nos paraliza. A ese tipo de temor estoy refiriendo. Si la cábala no es crear, es recordar, ¿qué ha recordado Patricia de Patricia? Lo mismo que estás recordando tú de ti en este momento. Y lo mismo que van a recordar todos cuando lo escuchen. Mencionabas al principio, casi al principio del podcast, acerca de 7 principios que de hecho son los que tocas en tu libro. Me imagino que estos principios, por supuesto, no imagino, son universales, ¿no? O sea, son aplicables para quien desee ejecutarlos. ¿Cuáles son? Bueno, los tengo que leer, pero son la paciencia, la devoción sin ambición, que es algo muy importante, es perseguir nuestros sueños sin negociar nuestros valores. Eso es tener devoción sin ambición, ser devoto de nuestra vida, de lo que venimos a hacer, de cómo lo vamos a hacer, de que lo vamos a sacar adelante sin negociar nuestros valores. Devoción sin ambición, paciencia, humildad, el compartir que transforma, que es saber dar, cuándo dar, cómo dar, a quién dar, porque si no hay mucha gente, yo me encuentro con gente que me dice, pero yo le di todo y me dejó. ¿Y quién le dijo a usted que le dé todo? Por favor, ¿quién le dijo a usted que le dé todo? ¿Se entiende? Entonces, el compartir que transforma, cómo dar, en qué momento dar, qué hacer, cuándo recibir. Eh, También está el autoconocimiento y la autorregulación, esto de saber pausar, y lo que sería ahora expresado en términos actuales como la responsabilidad por nuestra salud mental. Patricia, suena interesante esta parte que mencionaste hace ratito de la forma en la que tú te conectas o enchufas con esa multirrealidad para poderle dar, digamos, una solución, ¿no? O una experiencia de conciencia a tu momento presente. Y con esto quiero decir es que cualquier cosa que esté pasando en este momento, la persona que nos está escuchando, cualquier ámbito que esté pasando en su vida, solamente serían como, en términos generales, 2 vertientes. ¿A dónde te conectas? ¿Al amor o al dolor? Si te conectas al dolor, se va a amplificar y se va a ponerse más densa la experiencia. Si te enfocas en la parte de en dónde está la luz, como tú lo has compartido ahorita, entonces tu estado vibracional empieza por atracción o por correspondencia, como leyes universales, a empezar a buscar o atraer esa luz. Y en consecuencia, cuando eso lo haces, empiezas a tener como un destellos de control de tu realidad. Cuando empiezas en tus primeros pasos a saber hacia dónde quieres dirigir toda tu parte eléctrica, electromagnética y sobre todo también la coherencia en la que estabas compartiendo hace rato para saber hacia dónde vas a elegir el rumbo de tu barco. Suena fácil y a su vez difícil saber que puede tanto el apego, puede tanto el miedo, puede tanto la ofuscación de ese límite del marco de realidad, ese porcentaje, que no nos cuesta trabajo voltear a ver el resto de lo que es la existencia. ¿Qué es para ti, de acuerdo a esto? Porque también se lo he preguntado a muchos practicantes que aunque son diferentes técnicas, pero casi todos a veces hablan de lo mismo también. ¿Qué papel juega para ti el tema del ego en lo que es la práctica del Cábala? ¿Cómo lo identificas? Primero, ¿cómo lo defines tú, Patricia? Y después, ¿cómo identificas que lo que quieres crear no es desde un ego disfrazado de coherencia, sino es meramente la autentificación del ser? Bueno, de acuerdo a la Cábala, quiero hacer una acotación antes. Existen 2 maneras de responder a la vida, desde el amor o desde el miedo. El dolor para nosotros es un camino, más no es algo como la comparación que tú hiciste ahora, ¿sí? Son el amor o el miedo, porque el dolor vendría a ser como el resultado de mucho tiempo de tener miedo, ¿ok? En términos generales. Ahora, la pregunta tuya fue, ¿qué es para mí el ego? De acuerdo a la Cábala, nosotros tenemos un solo oponente y un solo trabajo espiritual que hacer. Y el trabajo espiritual es el oponente que se ve expresado
en lo material como ego es el único obstáculo que nosotros tenemos que transformar en una herramienta para bendición. Voy a repetir porque sé que es difícil, ¿ok? Para nosotros el ego es el resultado de una inteligencia que habita en el ser humano, que no es del ser humano, que habita en nosotros y cuya razón de existir dentro de nosotros es ayudarnos a hacer nuestro trabajo espiritual. ¿Cómo se ve ese trabajo espiritual sin conocimiento? Como caos, dolor y sufrimiento. Se le ve al oponente como el enemigo. Y Kabbalah dice, el enemigo no es el oponente no es tu enemigo, es tu herramienta de transformación espiritual. Tienes que aprender cómo juega, cómo funciona y para qué está aquí. Y eso es autoconocimiento en esencia. Y el ego es simplemente para mí el disfraz que nos ponemos para poder subsistir, sobre todo en un mundo como el actual, donde si bien hay mucha espiritualidad, también hay mucha oscuridad. Y esa necesidad que tenemos todos de a veces ponernos ese disfraz para encajar en la familia, para encajar en el trabajo, para encajar en la sociedad y no ser marcados como este es el espiritual, este es el religioso, este es el loco, este es del etcétera, etcétera, etcétera. Para mí eso es el ego. Cuando yo necesito disfrazarme para encajar, sea dentro de la espiritualidad, fuera de la espiritualidad, en mi trabajo, en la calle, en cualquier lado. Cuando no tengo derecho o pienso que no tengo derecho a ser auténtico. O sea, podría decir entonces, por lo que entiendo que dices, que en vez de llamarle un oponente al ego, es como un gran amigo, que te muestra los caminos que necesitas, digamos, trabajar para poder Iluminar. iluminar, exacto, para encontrarte en esa máxima coherencia y estar Exacto. fluctuando, navegando en esos 360 grados. Entonces es un Exacto. aliado, porque para Es mucha un gente, aliado. Lo que pasa es que cuando no lo conoces se transforma en una piedra en el zapato y entonces le pones la cara de tu suegra, de tu jefe, de tu pareja, de tu expareja, empiezas tú a poner el disfraz porque no lo conoces. para la gente que a lo mejor igual esté escuchando ahorita, puede hacer como identificar esta parte cada vez que estamos bajo la influencia del ego, como esta piedrita en el zapato que dices, es cuando estás vibrando bajo, cuando estás mal, sientes corajes, envidia, celos, temores y demás. ¿Eso sería estar vibrando en el ego? Eso sería estar vibrando como un ser humano sin conocimiento. Y Ujú. precisamente en el conocimiento de aquello que quieres, digamos, llevar a la máxima ponencia, es la autentificación del ser, que el ser para esto ya tendría, ¿cómo llamarle? Como el comando de la existencia, que al final lo que presiento que compartimos en este podcast es la esencia del ser pudiendo fluctuar en una multirealidad en donde obviamente ya no se limita solamente a un porcentaje de esto, sino puede ver la totalidad de lo que es y para ver y sentir y experimentarse en la totalidad de lo que es, se pensaría o se sentiría, si estás de acuerdo conmigo, en que es ya el acto más consciente o más elevado del ser humano, la pura conciencia. Sin duda, el camino del autoconocimiento de la Cábala lo que busca es recordar nuestro nivel de conciencia con el cual fuimos creados y que sigue estando ahí, pero está en un modo inactivo, en un modo oculto, dice la Cábala, ¿ok? Y acerca de estas emociones que tú mencionaste, envidia, ira, celos, la Cábala dice, no es bueno ni es malo. La envidia expresada desde lo luminoso es, esta persona me inspira, me gustaría ser como Enrique, me encantaría tener su poder de comunicación y saber y tener conocimiento desde la envidia, esa sería la inspiración, y qué tengo que hacer para ser como él. Y la envidia es, en cambio, quiero, sin hacer esfuerzo, sin hacer nada, lo que él tiene. Entendido, entendido. Patricia, Cábala, hace rato lo mencionaste, hace muchos años era enseñada solamente a un cierto sector de la población, ¿no? Sí. Para ti, para Patricia, en este momento, con toda la experiencia que tienes, Cábala, ¿habría alguien a quien tú dijeras no podría practicarla o sí, o es para todos? La Kabbalah es para todos. Yo creo que se debería enseñar a los niños en la escuela y desde el vientre debería haber una inmersión de las madres embarazadas en todo lo que es la Kabbalah para que realmente conecten con esa fuerza de lo que significa traer la vida al mundo y traer y recuperar la esperanza, porque es algo que estamos perdiendo, ¿no? Y recuperar la certeza en el proceso y la confianza en el proceso de lo que estamos viviendo todos como individuos y como humanidad completa. Entonces yo no creo que haya una sola persona a la que no se le debe enseñar. Lo que sí sé, porque lo he visto y porque lo veo todo el tiempo, es que no a todos
les conecta la cábala, porque es un trabajo de mucha disciplina, de estudiar realmente y de realmente comprometerse con las cosas. Y no todos tienen la capacidad de resistir a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces la gente va, viene, entra, sale, regresa, es como una puerta giratoria todo el tiempo, donde la gente va y viene y está bien, está cool. A mí me encanta cuando veo gente que viene a los tiempos, lo recibo con la misma sonrisa que el primer día. Sí, ¿no? Y aparte también, como bien lo mencionas, cuesta trabajo en algún punto de la vida sostenerse en una disciplina y sobre todo cuando es el camino de introspección, porque, claro, estamos muy acostumbrados a siempre señalar, ¿no? Como a los demás, Claro. pero es muy difícil y complejo sostenernos en señalarnos, ¿no? O sea, en observarnos o en iluminarnos, si es la palabra correcta, para poder crear pues ese trabajo total. Mencionaste ahorita algo que también se me hace muy importante, cábala para embarazadas, ¿sabes? Bueno, primero me surgen muchas preguntas al respecto, porque podría ser como el origen de las futuras semillas que se van a sembrar en este plano terrenal para germinar desde un plano de luz consciente, ¿no? Desde la conciencia. Pero también pienso yo que antes del embarazo, o sea, en el momento de la concepción, de forma individual, padre-madre, trabajarse para que cuando hay una concepción y venga un embarazo, sea como desde ahí, ¿sabes? La preparación de lo que es. Fíjate que la Cábala dice que depende de la conciencia del padre y de la madre, por supuesto, de lo que estaban pensando en el momento de la concepción, el nivel de alma que habita el cuerpo del bebé. Entonces, hay todo el entendimiento de la sexualidad de la Cábala, de cómo mantener una sexualidad sana, una sexualidad espiritual, una sexualidad que permita traer a este mundo almas de alta vibración espiritual que cambien este mundo. Entonces, sí, tú tienes razón, por eso te decía al inicio de esta charla, Kabbalah responde a absolutamente todo. No, y tiene totalmente sentido. O sea, de hecho, cuando uno hace una pausa, ¿no? A los que son padres, madres hacen una pausa y retroceden un poco al momento del embarazo, que vivieron y demás, puedes entender, y esto no se requiere como conocer literatura, puedes entender por qué el patrón de conducta, ¿no? Del niño, el bebé en cierta edad, está siendo muy similar a lo que experimentaron padre y madre en el momento de gestación y demás. O sea, esto hoy por hoy quiero decir que a veces tiene sentido común sin siquiera profundizar en la práctica y cuando profundizas dices, ya entendí, ahora sí perfectamente identifico y desde aquí empiezo a crear en esta plena coherencia de conciencia un camino diferente, ¿no? Que tiene total sentido esto que estás compartiendo. Patricia, estamos prácticamente terminando ya este podcast. Algo que quisieras compartir. Uh-huh. Bueno, decirles que no se resignen al caos, que no pierdan la certeza de que estamos aquí todos y cada uno de nosotros para algo único, para algo especial, y que si esa luz única que tú tienes, quien me está escuchando en este momento tiene, no se revela en el mundo, todo el mundo se va a perder de tu luz y que tienes que buscar la forma a través de la cábala, del Kundalini Yoga, de tantos caminos espirituales, tienes que encontrar tu forma para revelar esa luz única que todos necesitamos aquí. Totalmente hay una frase que decimos siempre al final de toda clase de Kundalini Yoga, que tu luz sea mi luz y que mi luz sea tu luz. Que de alguna u otra forma también recordemos que lo que a ti te está beneficiando, perjudicando, por supuesto, también va a influenciar con mi acción en lo que estoy entregando. Y qué mejor, ¿no? Qué mejor, en verdad, y lo digo y me sumo a tu comentario, de que podamos nosotros ser conscientes y recordar, como decía Patricia, lo que ya somos y quitar viejos patrones, viejas ideas, malas conductas y demás para poder vivir lo que somos, recordando lo que ya somos y actuar bajo este rubro. Patricia, ¿tienes cursos, tienes certificaciones, tienes clases, tienes charlas? Háblanos de esto. Tengo de todo, porque soy una ferviente difusora de la cábala, no adoctrinadora, porque no quiero pedirle a nadie que crea nada, sino que compruebe todo lo que acabo de decir. Pueden estudiar desde el inicio en Fundación Cábala Ecuador. Estamos en todas las redes sociales como Fundación Cábala Ecuador. Si es que les interesa el tema de casa específicamente, Cábala de Casa es una certificación anual para que la gente pueda estudiar para certificarse como un terapeuta de Cábala de Casa que va a ayudar a armonizar toda la energía de los hogares, de las oficinas, de cualquier lugar en los cuales el ser humano se desenvuelve. Y también, por supuesto, la Escuela Ingeniería del Alma, donde ofrecemos ciencia y espiritualidad, Kabbalah, de la mano. Pueden buscarme en todas las plataformas, en todas las redes sociales, estoy como Patricia Jurado. Y si les gustó Kabbalah, les invito a mi podcast Kabbalah es Simple en Spotify y en todas las plataformas de podcast.
¿Tus cursos son presenciales y virtuales o unos u otros? Son presenciales y virtuales. La mayoría ahora son virtuales porque, como te dije, tengo estudiantes de todas partes del mundo. Perfecto, perfecto. Entonces voy a poner aquí tus redes para que la gente pues pueda contactarte. Y antes de cerrar el podcast, quiero hacerte la pregunta que le hago a todos los participantes de cada episodio y es, ¿cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? El caos es solamente ausencia de visión. Listo. Hecho está. ¿Algo más con lo que desees cerrar? Nada más decirles a todos, gracias por escucharme, gracias por permitirme compartir esta sabiduría y espero de verdad que sea útil cualquier pedacito de esta información que quedó, que sea útil para lo que estés atravesando y un abrazo cariñoso, lleno de amor, lleno de luz, lleno de esperanza para todos. Muchísimas gracias, Patricia. En verdad, totalmente feliz, agradecido de poder haber entablado esta conversación contigo y que sí, que estas semillas que hemos sembrado, pues alguien también las recoja y pueda llevarlas a su jardín interior y que germinen para la máxima conciencia. Y gracias también a ti que estuviste escuchando y atendiendo este podcast y nos estaremos viendo, escuchando, leyendo en el que viene. Hasta pronto. Gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.